Expediente 22-2018-PUS/C, proveniente del Distrito Notarial de Lima. La quejosa Angélica Gregoria Nieto Caballero de Maldonado. El notario Beatriz Ofelia Ceballos Yampiel. El motivo de la queja: realizar la escrituración de una supuesta minuta de compraventa de terreno del 10 de agosto de 1976, donde participaron el señor Luis Barrieto Cisneros Moreno, en calidad de comprador, y la quejosa y su cónyuge, pese a que advirtieron a la notaria que jamás habían celebrado dicha transferencia de propiedad a favor del señor Cisneros Moreno. Además, haber adicionado una cuarta página, cláusula adicional, en la que participan terceras personas totalmente ajenas a la supuesta relación contractual. Asimismo, no ha contribuido al esclarecimiento de los hechos en la investigación fiscal por delito de falsificación de documentos. El Tribunal de Honor declaró no al lugar a la apertura de procedimiento disciplinario, interpuso recurso de apelación la quejosa. Se encuentra presente para informar oralmente la quejosa y su abogado. ¿Qué ha uso la palabra, por favor? El motivo de nuestra presencia es venir en grado de apelación a esta instancia, sencillamente porque se estableció de que no había mérito a pasar a una investigación administrativa en el tema de una queja que habíamos formulado contra la notaria Beatriz Ceballos. El tema es concreto. Nos citaron a mis patrocinados y amigos, a dos personas de edad, aproximadamente 90 años de edad, mayores, para suscribir una escritura pública ante la notaria Beatriz Ceballos. Se apersonaron mis patrocinados y vieron concretamente y establecieron que nunca habían firmado esa minuta. Evidentemente se negaron a firmar la escritura pública que probablemente ya estaba realizada. Se puso en conocimiento a la notaria de este hecho gravísimo, pero en el peor de los casos, el que la había citado era un abogado Gervasi, quien aparentemente, a la luz de los hechos, trabaja con la misma notaría. Pero es difícil de probar estos hechos, muy difícil. Sin embargo, todo el mundo que es de común práctica en las notarías, hay abogados que están dentro o fuera de la notaría haciendo este tipo de trabajos. Muy bien, en ese interín se solicitó copia legalizada de la minuta falsa. Muy bien, se nos entregó una copia legalizada de la minuta falsa, que la tenemos acá, con unas anotaciones. En una anotación aparecía el nombre del abogado Gervasi, con su número de teléfono que ahí aparece. Sin embargo, nosotros interpusimos una denuncia penal ante la Fiscalía del Cono Norte y, entre otras cosas, se le citó o se le notificó a la notaria que acompañe los recaudos para hacer la pericia grafotécnica respectivas. Los originales, obviamente, porque cualquier abogado con un sentido común no va a acompañar copias legalizadas de un documento tan importante para elaborar una pericia grafotécnica. La notaria remitió a la Fiscalía copia legalizada de un documento que era distinto ya al que se nos había otorgado, porque ese documento que aparece en la Fiscalía no aparecen las anotaciones que sí aparecen en el documento de copia legalizada que la señora demandante o quejosa en este momento solicitó en ese acto. Muy bien.
Cuando se le presentó, obviamente eran terceras personas porque la minuta data del año 1976, imagínense cuántos años. Se presentaron terceras personas a tratar de formalizar esta escritura pública que no eran pues tanto los quejosos acá presentes, ni el fallecido, porque obviamente en el 76 aparentemente había firmado un difunto, que es ahora. Entonces, lo había firmado en un documento sencillo, porque nosotros, si recordamos bien, que yo sí recuerdo, en esas épocas se firmaba en papel sello sex, era un procedimiento muy formal. Sin embargo, el que aparecía ahí era una copia de un documento, pues, de esos papel cebolla que después se utilizaron. Bueno, ahí está. Muy bien, el notario, el fiscal citó en las declaraciones testimoniales a la notaria. Sin embargo, en sus declaraciones que no aportan nada, cuando le dicen, oiga señora, que hemos acompañado a la queja, ¿qué dice ante estas divergencias? Aparece acá datos distintos a las copias certificadas del original que supuestamente usted tiene en su despacho. Bueno, pues ya los peritos verificarán. Obviamente que la señora notaria ha estado desde todo punto de vista tratando de obstruir pues, la labor de la justicia. Es increíble que personas de avanzada edad que tenemos acá presentes, de 90 años de edad, le pretendan hacer firmar una escritura pública cuando a la luz de los hechos nunca habían firmado esta instrumental. La señora notaria aparece después entregando ya no la copia legalizada de 3 folios, sino ya de un cuarto folio. Cuarto folio aparecen unos supuestos herederos del difunto primigenio que compró el inmueble, entre comillas, que ya estaba difunto y obviamente no era apacible o de una sanción penal porque ya era difunto. Aparecen unos herederos y sin ninguna documento de sucesión intestada los hacen participar. Bueno, la señora Beatriz Ceballos es una persona de amplia trayectoria, que conoce su trabajo, sin embargo ni siquiera puso un hincapié de algún tipo de observación. No observó absolutamente nada. Entonces, obviamente ya esta escritura no se iba a formalizar porque mis patrocinados no iban a firmar algo que nunca habían firmado como minuta. Nuestra queja versa básicamente a que se tiene que abrir una investigación que se investigue, porque la probanza está en el camino. Nosotros hemos dicho ciertamente que este abogado Gervasi trabaja con ella. ¿Cómo lo probamos? Es bien difícil en un trámite así tan sencillo como el tema administrativo, pero es de público conocimiento. Que después, que yo también he tenido dentro de mi trayectoria como abogado problemas de esta índole que, bueno, son públicos. Los notarios después dicen, no sé, ¿qué pasó? Bueno, pues ya firmaron, ¿no? O sea, tratando o de repente no le pedían ningún documento legal o que tengan capacidad física ni mental y los hacían firmar la escritura. Sin embargo, nosotros venimos a que se nos haga justicia en la medida que es una queja, si bien es cierto, bastante seria, es una queja que necesita que se investigue. Porque no se puede decir en una resolución que la he apelado, decir, bueno, pues que la señora notaria no lo elevó a escritura pública porque observó que era falsa. No es tan sencillo, porque de por medio en su mismo centro de trabajo había un señor abogado Gervasi que nos dice, no podemos seguir, porque eso no podemos tener tampoco la ligereza de manifestar de que, bueno, trabaja con ella, pero todo el mundo lo hace. Entonces, esta es una situación muy delicada y al notario es un fedatario que tiene que dar prestigio, no en estas situaciones que ustedes ven todos los días en los periódicos, las situaciones que aparecen, hacen firmar difuntos y estas cosas, pues bueno, no las estoy aseverando en este acto, pero es cierto, porque también la señora Mejía tiene algún tipo de antecedentes que nos hemos acompañado, denuncias policiales, periodísticas y todo lo demás. Sin embargo,
Hay un principio muy importante en el Código Procesal Civil, que bueno, por analogía de repente la hago extensiva. Tengo a la señora que no le va a quitar más de 2 o 3 minutos para que le explique por un principio fundamental, que es el principio de la inmediación, que es el contacto directo que tienen, digamos, las personas que van a administrar justicia, en este caso ustedes como consejeros, frente a una persona que es la que ha participado en el acto directamente y como tal podrían de alguna u otra manera percibir eso, que es muy importante para la salud de la justicia. Nosotros no hemos venido acá para hacerle daño absolutamente a nadie, sino simplemente a tratar de que se investigue un hecho que es bastante delicado, porque la señora notaria, aparte de efectuar los hechos que estoy aclarando, ha obstaculizado la acción de la justicia, porque no ha remitido el original del documento, sabiendo ella que tenía que remitir el original, y remitió una copia legalizada muy distinta a la que se nos proporcionó. Entonces, ¿cuántos originales tenía en su acervo documentario? No lo sabemos. Sin embargo, no ha venido y me hubiese gustado que esté acá presente para que de alguna otra manera conteste a los cargos que le estamos efectuando, porque acá de gratuito no estamos acá haciendo daño a nadie. Y lo que buscamos es que se administre justicia como tiene que ser, porque no vamos nosotros a ver en las páginas periodísticas otra vez personas de avanzada edad perjudicadas por relacionar de una notaria que de repente es negligente, pero no cumplir estrictamente con sus funciones notariales. Por eso les pido, señores consejeros, en aras de la justicia, que está por encima del derecho, que se le escuche un par de minutos a la señora quejosa. No le pedimos más por ese famoso principio de inmediación, señor. Doctor, ¿usted solicitó su escrito? El informe no lo precisó, ¿verdad? No le he precisado. Déjeme un segundito. Más bien, doctor, usted culminado su informe, ¿sí? Me interesaría las preguntas de los consejeros con usted y después a continuación. Yo decía un intermedio y después... Lo que pasa es que si no... Mejor que termine y después le preguntamos, después ya la señal. Lo que pasa es que queremos preguntarle a usted primero, después... Encantado, señor consejero, no hay ningún problema. Entonces, por esos argumentos y los argumentos que seguramente van a escuchar de la señora denunciante, solicitamos que se aperture cuando menos una investigación que en el decurso del proceso administrativo obviamente vamos a aportar las pruebas que se nos tengan que gracias, señor. Gracias, señor. Señor consejero, doctor Gustavo. Sí. Acá hay un problema, sobre la calidad de una minuta, ¿no es cierto? Y que habría habido por parte de la notaria la resolución de esta minuta, aparentemente estaría en situación de ilegalidad. Correcto. Y que ello habría habilitado que esta documentación fuera puesta en conocimiento del Ministerio Público para su investigación. La copia simple de un documento para hacer, digamos, para que sirva como prueba en una pericia grafotécnica, y que nosotros de repente como abogados sabemos que las copias no se pueden hacer, con las copias no se pueden hacer pericia grafotécnica. Y esto aunado no solamente a eso, señor consejero, esto aunado a que los peritos, con esas copias simples, que ya han sido materia de queja también, porque lo que queremos no es perseguir, sino perseguir esta suma de hechos. Los peritos ya han sido sancionados, porque ¿cómo van a hacer una pericia de una copia simple? Eso es elemental en el procedimiento. Entonces, lo que ha aunado todo eso, que no se hicieron las observaciones en un primer momento, porque ni siquiera el comprador y el vendedor se acercaron terceras personas a tratar de escriturizar esa minuta que a todas luces era falsificada. Entonces, ¿cómo hace la notaria para tratar de justificar eso? Aparece un cuarto documento con los supuestos herederos del muerto comprador, que eran los supuestos herederos. No le pidió que no sean herederos, no le pidió ni siquiera la pericia,
garantía registral de la SUNAT, que acrediten su... Aparece cualquier tipo de vecino, se presenta al notario y ni siquiera el notario observa. Pero el tema va más allá, más grave, señor consejero. El tema es que el abogado que firma las innumerables minutas de esa notaría, el señor doctor Gervasi, y yo de repente en el decurso del proceso yo lo voy a tratar de probar, y que aparece ahí su nombre y su DNI y su teléfono, es el que ha estado atrás de todo esto, porque él es el que llamaba, él es el que suscribía inclusive después de esto las cartas notariales. Ese es el tema, y no lo observó la notaria en forma negligente, o no sé, o en forma cómplice. Esto es tan elemental. Claro, pero esta situación controversial y con visos de ilegalidad ya estaría en conocimiento del Ministerio Público, del Poder Judicial. No le hemos denunciado a ella por estos hechos, hemos denunciado el hecho de la escritura pública, de la minuta que es falsificada. ¿Y saben qué es lo más grave? ¿Por qué no solicitaron la presencia o la participación? Claro, la aceptamos como testigo, pero aún hay... No. ¿Por qué no se puso en conocimiento del Ministerio Público si había la presunción de delito? No. Sí, se ha puesto la denuncia. Sí, lo que pasa, señor consejero, es que se puso la denuncia inmediatamente de estos hechos, pero de estos hechos básicamente en la nulidad de la minuta por ser evidentemente falsificada. Y en el transcurso del proceso nos dimos cuenta de estos hechos. Entonces, tratamos de... Entonces la denuncia, perdóname que le interrumpa, no me está quedando claro su razonamiento. En el transcurso de este procedimiento, en un momento dado, se denuncia esta situación de falsificación. Por tanto, el Ministerio Público ha tomado conocimiento de este tema, ha formalizado la denuncia penal. No, estamos todavía en la etapa de... El Ministerio Público no ha formalizado aún la denuncia O penal. sea, todavía no está en manos ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Sí, del Ministerio Público por la falsificación propiamente del Por documento. eso. No hemos acusado a la notaria de que ha falsificado el documento. Nosotros hemos denunciado... Entonces, ¿cómo llega al Ministerio Público eso? Porque hemos denunciado a los que están tratando de beneficiar de esa minuta. ¿Y eso qué responsabilidad tiene la notaria? Nosotros le estamos diciendo en ese momento no era una responsabilidad penal, señor consejero, una responsabilidad administrativa. No, pero usted me está diciendo que hay una denuncia al Ministerio Público. ¿En qué términos hay esa denuncia al Ministerio Público? Bueno, porque evidentemente, pues, permítame terminar, sí. hay un deslinde entre lo que pudiera ser eventualmente la responsabilidad funcional de la notaria por este tema de la minuta y otro la implicancia que tiene una minuta falsificada que obviamente tendría que ser de conocimiento del Ministerio Público para previa calificación formalizar la denuncia penal ante el juez, ¿cierto? En ese orden de ideas, si ya ha sido formalizada la denuncia, el fiscal me dice usted que no ha formalizado la denuncia penal, ¿no es cierto? No ha formalizado la denuncia penal. O sea que todavía está en fase de calificación. Y se lo digo porque todavía no hemos implicado en estos hechos a la notaria, señor consejero. ¿Sabe por qué le digo? Bueno, Porque pero independientemente de quienes resulten responsables, si hubiera una denuncia, naturalmente el fiscal tendrá que calificar esta denuncia y determinar si procede o no, en uso de sus atribuciones, la formalización de la denuncia penal. Entonces, pero en todo caso, permítame terminar, pero no me interrumpa porque yo soy el consejero. Correcto, Discúlpeme. con todo Guardemos los niveles, ¿entiende? correcto. Si ya está adoptada la decisión de encauzar este asunto por el lado del Ministerio Público, por tanto se va a determinar las responsabilidades que tuviera lugar. La pregunta que me surge es, ¿qué responsabilidad habría de la notaria en este aspecto? Si este asunto ya se está señalando que hay un deslinde y que tiene que ser conocido por el Ministerio Público. Si usted me permite responder. Por favor, sí. Ya terminé mi pregunta. Cuando nosotros formalizamos la denuncia penal, la denunciamos precisamente por otros hechos, pero básicamente por la falsificación de la denuncia. Obviamente, en esos hechos no involucramos a la señora notaria. La notaria, en su participación ya dentro del proceso, nos hace prever básicamente que ella tiene un grado de responsabilidad, aparte de la administrativa penal. ¿Sabe por qué le digo, señor consejero? Porque cuando se le requirieron los documentos originales, que nosotros ya teníamos copia, porque inmediatamente se la solicitamos, acompaña otro documento con otra hoja, donde para darle veracidad
que no voy a venir un tercero a presentar una minuta sin ninguna acreditación, acompaña una cuarta hoja donde aparecen los supuestos herederos del muerto que había comprado o que había comprado. Entonces, al momento de la interposición de la denuncia penal, el señor consejero no estaba involucrado, señora notaria. Su participación, que desde un momento le estoy indicando cuál era la participación administrativa, porque ella ni siquiera observó absolutamente nada, ni comunicó a ninguno de los compradores estos hechos serios y graves que han aparecido después. Su participación ha sido en las propias declaraciones dentro del proceso. Entonces, este es un hecho continuado, es un delito continuado. Nosotros los abogados lo tenemos claro, porque el hecho, ¿sabe cómo ha salido la fiscalía? Que obviamente, como la minuta era de 1976, la falsificación, obviamente que no la han falsificado en el 76, ya prescribieron los hechos. ¡Qué bárbaro! O sea, ya la fiscalía se pronunció. Así es. No, pero perdón, discúlpeme, no tengo afán de incomodarlo, pero me parece que usted está haciendo unas formulaciones que a cada instante incurren en contradicciones. Me dice una cosa, después se desdice y no me queda claro, porque en definitiva este es un asunto muy delicado, sobre todo que además hay un pedido a través de la queja de que se instaure un proceso y ustedes lo que están pretendiendo al final es, usted lo ha dicho en su informe, que se le abra proceso a esta notaria, proceso disciplinario en la vía administrativa, en la vía notarial, sin perjuicio del proceso penal. Esa es la finalidad. Hemos venido nosotros a quejarnos básicamente en eso. Ya evaluaremos el tema penal, porque evidentemente el tema Pero penal... ¿cómo va a evaluar el tema penal, señor, si el tema penal ya está en curso? Es más, usted está cuestionando la postura del fiscal respecto a que habría prescrito la acción Pero penal. es que señor, con todo respeto del mundo, usted está tratando de decirle a mi queja, a mi argumento, y permítame terminar antes que me interrumpa. No lo interrumpo, perdóneme. Yo intervengo en mi calidad de consejero, yo no interrumpo. Correcto. Yo lo que hago, permítame, yo lo que hago es simplemente hacerle las formulaciones para que usted me haga las aclaraciones, porque el discurso que usted plantea no me queda claro. Nada más. Y yo no tengo el deseo de importunarlo, en absoluto. Al contrario, lo que queremos es que usted nos ilustre, porque esa es la finalidad de un informe oral, como usted debe saberlo, ¿no? Señor consejero, y soy muy respetuoso, por eso estoy acá tratando de pedir absolutamente justicia. Yo no vengo a dañar ni a quejar a nadie. Yo, si me pongo a hablar de mi trayectoria, ni siquiera me he parado nunca ante un tribunal como estos, ni ante ningún tribunal de consejeros. Mis intervenciones han sido básicamente en el ámbito judicial y fiscal. Pero lo que yo vengo acá, señor, lo que yo estoy, en mi humilde opinión, de repente me equivoco, y perdóneme usted, es que usted está tratando de decirme que porque en el tema penal archivaron el argumento y el fundamento, ya la señora notaria en el tema administrativo está limpia. Porque lo que usted me está diciendo... Perdón, lo voy a interrumpir. No, es que lo tengo que interrumpir porque usted está poniendo, escúchame, si usted pone en mis palabras lo que yo no he dicho, estamos mal. Bueno, entonces... Déjame terminar, estoy hablando yo. Yo no puedo haber dicho eso porque eso es un despropósito. Por principio jurídico eso no se puede sostener, porque hay autonomía y responsabilidades, y no quiero extenderme sobre temas que deberíamos saber todos. ¿De acuerdo? Usted exponga sus ideas, susténtalas y no haga interpretaciones de lo que otros pueden decir, y menos de las autoridades que vamos a resolver. ¿Correcto? Le pido por favor, con el mismo respeto, por cierto. Con cierto, yo estoy respetuosamente... Pero termine, pues, termine. No, lo que a usted no le ha quedado claro, y yo ahí tengo... Perdóneme, otra vez le insisto, no interprete lo que yo pueda o no hacer. A mí me queda claro todo. Repítame la pregunta, por favor. Disculpe, presidente. No, por favor. Un poco convocando al orden para no abrirlo más allá de lo adecuado, para no perder el foco de los... Gracias, señor presidente. Y me disculpa, por favor, doctor patrón. Nos queda absolutamente claro que son vías paralelas que no se intersecan, doctor. Muy claro. Si no estuviéramos acá. La vía penal por un lado y la vía administrativa por cuerpo separado. El tema que estamos intentando ver, estamos intentando encontrar es lo que usted debería pedir, la responsabilidad de la notaria. 1. 2.
La responsabilidad notaria, nosotros tenemos una limitación, que es lo que está en el expediente. Sí. ¿No? Usted lo ha hecho una alusión a una tercera persona, etcétera, ya le preguntarán, pero en el punto concreto era qué calidad tenía la notaria en el tema penal. O sea, es que, permítanme ahora un poco, yo no soy un penalista, ni mucho menos, y de pronto podría ser una pregunta para ilustración. No, por favor. ¿Cuál era el punto? La doctora, y acá tenemos a la fiscal, aquí lo que digo, pero usted ha estado acusando como una cómplice. Yo lo que veo es que acá se quería aprovechar de los terceros para vender una propiedad o transferir una propiedad ilícitamente. Era un poco el tema malo. En esta situación hay intervenciones directas de algunos culpables, hay un señor Gervasi que usted cita, pero la notaria que era una cómplice del delito era un poco ese tema en esa denuncia ya archivada, cómo intervenía la notaria. Entonces, usted ha dicho, inicialmente no, porque cuando denuncié no había hecho nada. En el segundo momento, por llamarlo de alguna manera, la notaria envió documentos inadecuados. Entonces, ¿qué calificación le dio a ella? ¿De cómplice? ¿En qué calidad intervenía la notaria en el tema penal? Eso es un poco lo que yo también me quedo como duda y no me queda claro hasta ahora. Doctor, ese era un poco el punto. O sea, ¿cuál era la imputación a la notaria en el tema penal? O sea, ese es el punto, imputación a la notaria en el tema penal. 2 puntos. Eso, doctor, si nos puede ayudar, le agradecería enormemente. Claro, señor presidente, y le entendí clarísimo, gracias. Muy amable. Gracias. En el tema penal, primigeniamente, nosotros vimos que no tenía participación directa. Clarísimo. Fuimos directamente, para hablarlo así de sencillito, al tema básicamente de una denuncia de falsificación de documentos. Obviamente no la hemos denunciado a ella porque y se le citó como testigo porque ella era importantísima y clave Su calidad de proceso penal. Entonces se le citó como testigo. No, si por ahí le entendí la pregunta en ese momento, se le citó como testigo. Dentro de su participación en el proceso y analizando bien su inconducta administrativa al momento de citarnos para firmar o de recibir la documentación, obviamente en este momento, porque se trata de un delito continuado, si usted me dice cómo terminó el proceso penal, se lo dije antes y se lo vuelvo a repetir, como data, entre comillas, la minuta del año 1976 para el fiscal, que también, señor presidente, también tiene participación, porque yo le digo, a ver, para comenzar, señor magistrado, yo en lo personal, yo soy magistrado cesante del Poder Judicial, soy juez jubilado. Mi participación en estos temas, señor, mi amiga, acá presente, yo no vengo a perjudicar a nadie, señor. El tema penal tiene su recurso, porque después, fíjese bien, todo crimen no es perfecto. Después, en el recurso del proceso, aparece ya una cuarta hoja y para terminar a su pregunta, donde ya entre comillas aparece un documento para darle el viso de legalidad, una cláusula adicional donde aparecen unos supuestos sucesores del muerto o del puerto comprado. Entonces, señor, en ese momento, respondiendo a su pregunta, y sin ánimo de venir a hacer daño a nadie y discrepar, ¿sabe por qué estoy acá? Sencillamente porque estoy buscando justicia y no quiero tapar a nadie ni que mañana aparezcan en los periódicos cosas así. La señora es una persona jubilada que durante tantos años de su vida ha logrado algo para que vengan unos sinvergüenzas a quererle robar su propiedad. Entonces, señor, termino diciendo, nada tiene que ver el tema penal con el tema administrativo. Yo vengo acá por la imprudencia, ¿qué estoy en términos? O de repente por su negligencia administrativa de la señora notaria. El tema penal ya es... Le agradezco. Doctor, ¿tú quieres continuar? ¿Sí? Doctora Soler. Sí. Por favor. Quisiera un poco para ponernos en orden, más o menos la percepción que tenemos. Hay un delito contra la república entre estas personas, pero como ocurre hace 15 años, el fiscal provincial la archiva y esta queja
interponen un recurso de queja de derecho ante la Fiscalía Superior Penal y el Fiscal Superior Penal confirma. Eso es un poco para que tengamos el panorama. Ahora, ustedes están quejando aquí por la obstrucción que la notaria hizo respecto a esta transferencia. Esa es la queja que nosotros tenemos que ver, la conducta omisiva de la notaria en esta transferencia y en este proceso penal también, porque ella al parecer para hacer la grafotecnia solamente entrega una copia simple y no los originales. Así era más o menos lo que usted... abundar más en sí, es cierto, pero en temas penales, como ya lo hemos visto, nada absoluto ni nada tiene la calidad de cosa juzgada. Este documento, para el señor fiscal que vio la minuta falsificada, que la tengo acá, dice por la fecha. Obviamente, pues, le han puesto 1976 porque en ese momento estaba vivo el señor. Entonces, y no lo hacen en el papel sello sexto, ni se han tomado la delicadeza. Entonces, el tema penal, usted me lo ha hecho bien saber. Lo confirman, pero no se dieron cuenta que hay un hecho del 2014 en este mismo documento falsificado. O sea, no por el hecho de que aparece la firma o la fecha de la ministra 1976, se efectuó en ese año. Entonces, y la pericia, al perito que ha formulado esta pericia en le digo porque ustedes también conocen de leyes y es fundamental, ¿cómo un perito va a hacer una pericia en una fotocopia de un documento que el original lo tiene la señora notaria? Bueno, esto es una suma de hechos. Obviamente que no se va a quedar así porque lo que pedimos es justicia. Si la señora no hubiese sido lúcida ni nada, no hubiese firmado. Entonces, las cosas claritas. El tema penal todavía no terminó, señora consejera. Probablemente continúe porque en el tema penal no involucramos a la señora notaria en ese momento. Hay hechos que se van sumando, hay documentos que van apareciendo. El perito ha sido sancionado, ese perito. Nosotros hemos hecho 3 pericias más de parte y todas las pericias de parte con el original arrojan, señora consejera, si estamos hablando del tema penal, que esa firma es burda, falsificada. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en estos tribunales? No queremos hacer daño, queremos que las cosas se efectúen con legalidad, que la notaria haya sido prudente siquiera al momento de recepcionar los documentos. La notaria tiene en su ámbito personal a este abogado que aparece acá, señora consejera. Acá está, con su nombre y su DNI en la legalización que ella misma hace y donde aparecen los otros documentos, entre comillas, que ella acompaña al juzgado o perdón, a la fiscalía. No aparecen estos y aparecen otros sumados. ¿Por qué? Porque esto ya le da un cariz de legalidad, porque ya no son terceras personas, aparentemente son sucesores del muerto, pero ni siquiera acompaña, bueno, pues una partida registral que así lo acredite. Es nuestro grito de justicia. No venimos a hacer daño a nadie ni queremos enseñarle leyes a ustedes. Lo único que queremos, señora consejera, que se investigue, por Dios. Más no, ya si nos vencen cuando los señores de repente no estén en esta tierra, ya nos vencieron, pero vamos a dar batalla. Y como le dije antes, mi estilo de trabajo no es estar denunciando, quejando ni haciendo daño a nadie. Venimos a gritar justicia, señora consejera. Ese hemos venido acá. Doctor Díaz, por favor. Doctor, de lo que yo estoy escuchando, ojalá me equivoque, pero de repente habría que señalarle un poquito cuál es el procedimiento notarial frente a la presentación de una minuta. Usted sabe que la minuta es un documento privado, celebrado entre las dos partes. Falso, verdadero, es un tema que lo pueden hacer fuera de la notaría o dentro de la notaría, pero es un tema privado, en primer lugar, donde el notario no participa. ¿Okay? En ese sentido, cualquier persona puede llevar una minuta a una notaría. La notaría, en ese primer momento, no está obligada a identificar a las partes. Por lo tanto, no había necesidad en ese primer momento de llamar a la señora, decirle está bien, es tu firma, no es tu firma.
preguntarle si era o no su firma. Había que ver si cumplía con los requisitos y efectivamente, y después llamar sí a las partes para que firmen la escritura pública. Hasta ese momento, cualquier notario no incurre en responsabilidad porque lo que está haciendo es su trabajo. ¿Cuándo hubiera incurrido la notaria en responsabilidad? Cuando hubiera firmado la escritura pública y suplementado a la señora. Y la notaria, por ejemplo, no hubiera pedido el biométrico, no hubiera tomado nota de las diligencias que tienen que realizarse para la firma de la escritura pública. Hasta lo que usted nos comenta, digo, una minuta es falsificada, ¿qué puede hacer el notario? Nada. Es más, según lo que manifiesta la notaria, habría puesto una anotación que separe cualquier trámite respecto a esta escritura. Por lo tanto, no hay escritura pública. Y en ese sentido tampoco habría daño. ¿Qué daño habría causado a la persona si la notaria no ha hecho la escritura pública? Y si se hubiera escriturado, tampoco se firmó. Por lo tanto, ese documento todavía no tiene ningún valor legal si es que hubiera habido escritura pública, que usted no nos ha dicho si existe o no. Y también hay otra incongruencia suya, que por qué la notaria envió copia del documento. Por la ley de notariado, las pericias tienen que realizarse obligatoriamente en el despacho del notario. Los documentos no deben salir. O sea, ya no es cuestión de que el notario obstaculiza o no, sino que está obligado por ley. Si el juez quiere, tendrá que dictar una medida y decirles a que preséntame bajo responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, usted creo que piensa que por el hecho de haber recepcionado una minuta, la notaria es responsable. No es así. Si a usted le dio 3 o 4 hojas, una de más, una de menos, tampoco incurre responsabilidad. Habría que ver qué pasó, si es que le dio completas o por qué no le dio. Tampoco es necesario que esté la partida registral de quiénes son los sucesores. O sea, lo que usted, tal vez, doctor, debería es ver el tema fríamente. Y si hay una responsabilidad penal, efectivamente, aparentemente sí la hay, pero no de la notaria. Y acá estamos viendo una responsabilidad administrativa. La notaria hizo escritura pública, y esa es la primera pregunta. ¿La notaria hizo escritura pública? Bueno, porque usted ha hecho una pregunta bastante... No, pero ahora quiero decir puntual. La notaria, escúcheme, doctor, usted está para responder, ¿ok? Ya usted expuso y está bien. No nos ha dejado claro a ninguno cuál es el tema. Por eso quiero preguntarle. La notaria, ¿escrituró esa minuta? Me parece... Doctor, por favor, ¿podría responder, Señor doctor? consejero, usted está inclusive en la mente de todos porque usted está diciendo que a nadie le quedó claro. Eso está para mí, es ofensivo, doctor, señor. ok, discúlpeme, en todo caso si es ofensivo, pero quiero preguntarle, en primer lugar. Yo estoy exponiendo acá Bueno, absolutamente para que nadie le quede claro, solamente porque su cabeza suya dice que nadie le quedó claro. Bueno, por lo menos somos 3. Doctor, ya, la pregunta concreta. ¿La notaria hizo escritura pública o no? Sus afirmaciones antes de su Doctor, ¿va a responder o no? Señor, Bueno, doctor, discúlpeme, usted está para responder la pregunta, si no, entonces, digamos que usted ha hecho una... Ok, pero ahora le para estoy que resumiendo. decir tan sencillamente, Ok. hizo minuta, que yo le voy a responder sencillamente, no, porque gritamos a todos los vientos. Señor, le estoy diciendo, Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la notaria si no hizo la escritura pública? es una copia certificada distinta a la que ¿Cuál es la aparece. distinta? ¿Cuál sería la distinta? Ella está apoyando junto con... ¿Cuál fue la distinta? Señor, la que acompañó al ente fiscal. Entonces sería incompleta, no distinta. Es distinta, señor, porque aparecen anotaciones que no son distintas. ¿Qué anotaciones? Pero Me en todo caso, me hubiese gustado que diga. venga acá la notaria y no esté en representación de ella para No estoy, defenderla. discúlpeme, doctor, Señor, un momentito, lo doctor, único- un momentito, por favor. Sí, pues Creo tiene que muchas una- influencias. Hasta en los periódicos está que una invocación. los Por favor, dos trabajan si me en el permite. registro de tierras. Habría que hacerlo recordar, doctor, en qué condiciones se acaba. Sí, lamentable, Tiene denuncia la notaria por invasión de señora, tierras. esto no es un diálogo, si me permite. Doctor, por favor, si puede escuchar su... Así que, bueno, sino que la señora tiene muchas influencias en todo el sitio. Acá es una imputación que entendemos, o sea, influencias acá no hay ningún orden y lo hacemos. No, aquí la Doctor, justicia se compra. Señora, por favor. Tiene sentencias hasta el que trabaja con... lamentablemente están grabadas estas sesiones, no queremos generar tampoco responsabilidades, doctor. No, le comento porque tampoco estamos para escuchar cosas que no debemos. Yo me permito hoy día
Por nuestra parte, creo que no va a haber más respuestas. Doctor, le agradecemos enormemente. Y yo le agradezco y le pido Su- mil disculpas, de hecho. No, pero no tiene nada que Le disculpar. pido disculpas porque sentí algo agresivo y ofensivo en contra de mi persona porque estoy exponiendo más de 10 minutos y decir que no le quedó claro al señor ni a nadie. Doctor, Eso es doctor, acá hemos hecho... agresivo y no lo acepto, señor. Ustedes cada uno tiene su forma de pensar que ustedes ya resolverán de acuerdo a su criterio de conciencia. Damos por concluido su informe. Gracias. Gracias, señor. Pero Señor, necesitamos por quisiera escucharlo. No hay problemas. Pero ¿por qué me Ya hace usted había aceptado, señor Este no es presidente. La- Dele dos Yo soy la minutitos. agraviada. Lamentablemente, Por el principio, por el, usted ya había resuelto que iba a escuchar y consultó. lamentablemente, Señor presidente, consultó ustedes con sus consejeros y todos dijeron no hay sí, ningún pero problema, pero después, es las cosas que hemos escuchado que nos hacen cambiar de idea. por favor, denle 2 minutos y yo creo que la señora se va a calmar. Ella es la que ha vivido en carne propia. Le pido eso, nada más. Yo vengo acá y sabe que hasta honores, señor presidente. Ese es su problema. Señores, Gracias. vamos a escuchar estrictamente 2 minutos, por favor. Ya. Pero A los 2 el tema- minutos nos pasa la voz del secretario. Yo he ido a donde la doctora. Por favor, pónganle, para que te grabe. Yo he ido donde la doctora Beatriz Ceballos 3 veces a su porque me llamaban por teléfono el señor Gervasi que trabaja con ella. Sé que trabaja con ella porque la hermana renunció a la tal con el Gervasi. Ahí trabaja él. Y me exigió que vaya a esa notaría. Me llamaban, inclusive me han estado rondando, me han amenazado. Yo tengo ahí de la Procuraduría y todo, esto de mi, ¿cómo se llama? Contra mi persona. Porque me han ido a insultar, a coaccionar, y a eso no se ve. Aquí el abogado que ha firmado esa minuta, dice que ni me conoce. Yo tampoco lo conozco, el abogado. Eso es de la INICE y lo que ha confesado la notaria también. Aquí están de la INICE. Por eso yo denuncié aquí a la TAN y a la Cervaz. Y no se le agarró a la notaria porque ella dijo que no tenía culpa, pero a la hora que iba a declarar a la fiscalía, ella ha ido con evasivas y con no sé yo nada, y son 3 peritos, señor. A mí en mi economía me han gastado, son 3 años que me están mandando al archivo. O sea que esta notaria no tiene, ¿cómo se llama? No tiene ninguna pena. Ella me certificó, yo le dije, doctora, yo nunca he hecho ¿cómo se llama? Esa minuta a ese señor Luis Madero. Tanto es así que yo tengo aquí otra carta notarial de ese año. Y en el 1978, ¿cómo puedo haber hecho yo una de 76 para el Baguette, para el difunto y su mujer? Es inconcebible. ¿Esto es delito o no es delito, doctor? Que yo agarre y le diga aquí, tengo aquí mi terreno, su casa, y cómo se llama. Señora Nito, muchísimas gracias. Además, la señora tiene aquí por la República, acá, invasión de terreno. Doctor, Acá también tiene bastantes cosas. O sea que la señora tiene influencias y en la fiscalía y en todos sitios me va a decir que yo soy una viejita loca, que no me hagan. Que si no me hacen justicia ya veré hasta dónde llega. Pero a mí me tiene que hacer justicia. Dígale Yo no vos soy a la- ninguna a la ignorante. causa, doctor, espera tan Ninguna amable. ignorante soy. Acá está mi registro público, que es de mi propiedad. Nunca me he entregado un papel que sea. Que la señora tiene muchas influencias allá, pero me iré pues a ver. Secretaría Técnica, siguiente causa.